¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Bienvenidos a Goza la Transformación, un espacio creado para reflexionar, aprender y construir un mejor futuro. Aquí abordaremos temas que impactan directamente en nuestra sociedad: prevención, valores, límites, violencia, drogadicción, respeto y crecimiento personal. Guiados por la experiencia y el compromiso de la licenciada Elsa Anguiano Camarillo y de invitados especiales, descubriremos herramientas para transformar vidas y fortalecer comunidades. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y cambio positivo. Esto es Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Hoy es un día no con lluvia, no con mucho calor, pero muy cálido, ¿verdad? Así es, Elsie. Y en este ambiente damos la bienvenida a todo nuestro público, le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente, como cada miércoles a las 5:30 de la tarde en su programa Goza la Transformación. Por favor, les pedimos que nos compartan. Este día tenemos un programazo. Cuando lo escuchen ustedes van a ver que vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Y comenzamos con Estelita. ¿Cómo estás, Estelita? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal aquí? Aquí bien contenta porque es interesante, va a estar muy interesante Sí. este programa. Yo ya me emocioné mucho. Y bueno, no sé si pueda yo de una vez adelantarme a ellas porque luego no me dejan hablar. No es cierto, no le crean, nunca le hemos dicho que no. No es cierto. Pero, ¿se acuerdan que hace 8 días les traje una capsulita informativa de un lugar de nuestra hermosa república? Pues hoy les traemos otro, precisamente. Y bueno, yo voy a empezar con eso. Entonces, hoy les vamos a hablar de un pueblo mágico maravilloso que se encuentra allá por el estado de Jalisco y propiamente llamado Sayula. ¿Quién de ustedes conoce por allá? Bueno, pues yo no, pero pues entenderán, pero mi cápsula informativa va en relación a eso. Sayula es un municipio ubicado al sur del estado de Jalisco, en México, reconocido como pueblo mágico. Por su riqueza histórica, por su cultura, por su gastronomía. Este destino destaca por conservar tradiciones ancestrales como su arquitectura colonial y una identidad profunda ligada a la literatura y a las costumbres mexicanas. Sayula se localiza en la región sur de Jalisco, conocida como región Lagunas. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto intermedio entre ciudades importantes como Guadalajara y Colima. El clima predominante es cálido, es calientito, lo que favorece actividades turísticas todo el año. Así es de que ya no hay pretexto de no saber a dónde ir, y más cuando aquí nuestro lugarcito es un poquito más frío. Pues corramos a esos lugares. Tiene orígenes prehispánicos y era conocido como Tzalum o Xochitl, cuyo significado se interpreta como lugar de moscas. Nada agradable, ¿verdad? Pero bueno, durante la época prehispánica fue una zona disputada por diversos grupos indígenas debido a su riqueza en sal. Con la llegada de los españoles allá por el año de 1521, Alfonso de Ábalos fundó la ciudad en 1522, convirtiéndola en la capital de la provincia de Ábalos durante la colonia. A lo largo de los siglos,
Sayula se consolidó como un importante centro regional con influencia económica, cultural, pero también administrativa. Fue nombrado pueblo mágico allá por el año, pues no tan lejano, pero es por el 2023, apenas por la Secretaría de Turismo en México, gracias a su valor histórico, cultural y turístico. Este reconocimiento se otorga a localidades que preservan su patrimonio, sus tradiciones y ofrecen experiencias auténticas a los visitantes. El escritor Juan Rulfo era originario de ese lugar. ¿Quién no ha escuchado a este personaje, este escritor? Su obra más famosa creo que fue El Llano en Llamas, me parece, ¿no? Bueno, pues ya saben de dónde es el originario. La gastronomía es uno de los mayores atractivos de Sayula. Entre sus platillos y productos típicos destacan, dígame nada más, cajeta artesanal, reconocida a nivel nacional. Enchiladas de mole dulce. Wow. Tamales de ceniza. Vaya, eso no los había escuchado bien. El tatemado, que es carne de cerdo adobada. Y el ponche de granada o de tamarindo. Fíjense qué ricuras. Estos alimentos forman parte esencial de la cultura local y son un atractivo turístico importante. Sayula ofrece diversos sitios de interés, como cuáles, pues su centro histórico, con calles empedradas y portales coloniales, museos de arte sacro, arqueología y también cultura. La Casa de la Cultura Juan Rulfo, la Laguna de Sayula, espacio natural de biodiversidad. Además, los portales del centro son un punto de reencuentro social y cultural donde se concentran actividades comerciales y turísticas. Es reconocido por su producción artesanal, principalmente en la elaboración de cuchillos, que hay una casa muy importante que se llama Cuchillos Ojeda y que tiene 100 años de historia. Y ahí la gente puede ir a ver el proceso de su fabricación y darse cuenta por qué son tan famosos, qué materiales utilizan. Pero eso es de una de sus cosas atractivas de allá. También su cajeta tradicional en envases de madera y artesanías en madera y barro. Estas actividades representan una fuente de ingresos y preservan técnicas tradicionales, son técnicas muy propias del lugar, cosas específicas que, bueno, pues aquí en nuestro país cada lugar tiene su manera de hacer o de preparar. Siempre tendrán ese toque distintivo que los hace únicos del lugar. Y bueno, ¿por qué me emociona este tema? Porque lo que van a oír más adelante, no me adelanto, pero también son cosas muy interesantes. No se vaya y quédese con nosotros y conozcamos un poquito más de otros lugares. Así es, Estelita. Cada vez que das estas cápsulas, podemos ver lo grandioso que es nuestro país. Diversidad de comidas, de vestuarios, de lugares, playa, desierto, lo que usted guste, Colores, lo tenemos aquí en ritmos, México, sí. Pero ¿sabes letras. qué, Estelita, qué se nos pasó? Antes de que sigamos, un saludo a las chicas de controles, que Claro. tenemos nueva integrante. Sí, Sí, pues bienvenida y gracias también por eso, ¿no? saludos a Vale, muchas gracias, Chaparrita, porque viene siempre dispuesta a hacer y ayudar en todo lo que necesitamos. Ujú. Y Frida, gracias porque estamos viendo que contigo también podemos encontrar profesionalidad, como lo hemos visto en todas las personas que nos apoyan en esto de la tecnología, Estelita. Así es. Y damos paso. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. No crean, cabina, Su que hoy no va a corazón. haber corazón. Aquí está su corazoncito. Les mando un corazón y en agradecimiento a todo el apoyo que ustedes nos dan para que esto se lleve a cabo. Y recuerde usted, comparte el programa, porque vamos a conocer muchas cosas
que no tenemos aquí en México, Chivis. Claro. Y es emocionante. Y bueno, pues voy a tener el gusto, Sí. me voy a dar esa oportunidad, Chivis, de presentar a nuestra invitada. Con nosotros está el día de hoy Narda Miriam Torres Salazar, y ella es licenciada en educación, una persona ya jubilada, apenas tiene poquito, pero que tiene unas riquezas de tantos lugares que ha podido visitar, conocer la cultura. Y bueno, Narda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Elsa. Gracias, amada Silvia y amada Estelita. preciosa Estelita. Gracias por esta invitación. Es una bendición y un gusto estar con ustedes. Y ante todo, por el tema que me invitaron a compartir, pues me da una emoción cada vez que tengo la oportunidad de compartir estas experiencias que enriquecen muchísimo, no solamente a las que les vivimos, sino a las que les escuchan, porque he tenido la experiencia de poder compartir en varias ocasiones. Mucha gente se inspira, dice, yo no me pensaba capaz de poder tener esa experiencia, de tener en contacto de otra cultura, pero con lo que tú me has compartido, me dan ganas de hacerlo, de experimentarlo. Y pues como ha conocido muchos países, hoy nuestro programa se llama Impacto de la Cultura China. Ajá. Oye, y este título se sale, va más allá del impacto de la Sí, cultura está china. muy pequeño Ujú. para todo lo que sabe Narda, toda la experiencia, porque déjeme decirle que ir de viaje, visitar a un país, no es lo mismo que ir a estudiar, conocer bien esa cultura como la ha conocido Narda. Y pues como aquí la tengo cerquita, yo quiero aprovechar de una vez a preguntarle a Narda, ¿alguna vez en tu vida cruzó aquí por tu mente en viajar a China? No, honestamente no. A mí desde que estuve en la escuela me gustó mucho la historia. Me encantaba conocer datos de la gente que vivió antes de nosotros, en el lugar donde yo nací, que es nuestro hermoso país México. Y después de ahí, pues la historia de otros países. Qué bonitos, qué bonita Ujú. historia, ¿no? Y conocer más y más. Pero ir tan lejos, no se me, se me ocurrió. En ese entonces, cuando yo estudiaba, por lo más, el país que más lejano había era de Japón, porque Japón era en ese momento, tenía un auge económico muy fuerte y muy, muy renombrado en el mundo. Pero digo, está tan lejos, no, ¿yo cuándo voy a ir allá? Bueno, y pues uno crece con eso, ¿no? Admirando las culturas de otros países cuando tienes el conocimiento, o sea, a través de enciclopedias, tratados, documentales que ahora son muy, muy famosos, pero el ir allá y no solamente estar en contacto, sino experimentar la convivencia de esa cultura, Es otra cosa. te cambia Claro. totalmente la perspectiva. Y lo que, como dices, Narda, lo que vemos en los libros, lo que a ti que te ha gustado todo el tiempo la historia, nada que ver con lo que está plasmado en un libro a lo que se vive, ahí. ¿O no, Chivis? Sí, me imagino que sí. Y referente a lo que estás hablando, Narda, yo te pregunto, ¿cómo influye la cosmovisión de lo que estaba comentando él? O sea, ¿cómo influye la cosmovisión china en la forma en que sus habitantes entienden la familia, la sociedad y su lugar en el mundo? Porque una cosa es que veamos películas, que veamos un documental, pero ya estar ahí en la cultura, quitas muchos como mitos, como historias, como leyendas de lo que nos llega. Sí, platícanos Tan de solo esto. nada más para la llegada. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a México a Ajá. China? Bueno, al día de hoy el transporte se ha superado muchísimo, pero en el tiempo que yo tuve la oportunidad de viajar, casi un día y medio tuve que viajar. Wow. Obviamente porque el contacto con medios de aviación eran muy pocos, México, China. Ahora en día, nada que ver, tú
puedes estar tomando un avión ahorita y el día de mañana ya amaneces allá. Pero ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? viviendo 7 años. Wow. Entonces, cada vez que yo quería venir a visitarnos, yo sabía que tenía que mínimo gastar 2 días en el viaje. En el puro En viaje. el puro viaje. De venida. De ida Más y, otros de regreso. y de regreso igual, Ajá. porque tenemos que tomar hasta 4 aviones. Wow. Narda, está muy interesante la plática, pero yo te jalo a la Ay, yo te cosmovisión. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ha sido, tú que viviste eso? ¿Qué nos puedes platicar acerca de la cosmovisión de China? La cosmovisión de China está influenciada mucho por sus valores y principios ancestrales, o sea, no de ahorita, de la época moderna que se vive, sino desde ya antiguo. Ellos tuvieron, hay valores muy fuertes que persisten en una filosofía de estilo de vida muy antigua, que es el confucianismo, y sigue siendo un estilo de vida, no tanto como una religión, sino que en ella basan mucho sus principios de vida. Por ejemplo, ellos tienen mucho respeto a la familia. Ellos, la unidad básica para ellos como sociedad y que les da fuerza, sigue siendo la familia, padre, madre e hijo o hijos. Ya ahorita actualmente ya pueden tener más hijos. Y es respeto a los mayores, algo que se está perdiendo hoy en día y que sin embargo ellos sostienen. ¿Por qué? ¿Qué representan los mayores? Sabiduría de la vida, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para obtener de la vida lo que sueñan. Y como sociedad, el que tú cuides y respetes a tus ancestros y tu familia, te da buen nombre y fortalece esos valores. Entonces tú ves una sociedad china muy fortalecida en la unidad familiar, en la unidad como sociedad, viviendo el estilo de vida que les fortalece y que les da esa distinción como sociedad. Y el bienestar familiar es importante para ellos también. Yo creo que uno va de la mano con el otro, ¿verdad? Definitivo. Si tú tienes un buen principio de una cultura de familia, con respeto, con obediencia a los padres, es una cosa que me sorprende. Los padres hasta pueden decidir con quién se va a casar el hijo o la hija. Y eso es respetable. Quizá digan, no, pues ahora en día en la cultura, con el contacto con la cultura moderna, quizá relajada, sí, puede ser que en las ciudades capitales de China pudiera, pero aún así es raro que los hijos de familias chinas tomen sus propias decisiones. Siempre van a consultar a los padres, a los abuelos, a gente mayor, porque para ellos dice, bueno, ellos tienen más experiencia de vida. Y la sabiduría, Mira, La sabiduría. Ajá. Sabiduría un ancestral. adolescente de este tiempo aquí en México, No, hombre. ¿qué anda preguntando? Pero me quiero ir a esa parte porque... Pero a mí me falta una partecita de la Ay, pregunta. está Espérame, pero bien, yo sé adelante. que queremos preguntar Sí, la muchas queremos cosas a abordar la vez. Sí, hace muchos años, hace 2 siglos si acaso, China tenía un punto de vista muy específico de su lugar en el mundo. Actualmente, ¿cuál es la posición de China en presencia mundial? Definitivamente muy, muy renombrada. ¿Por qué? Porque precisamente hace más de 100 años que surgió la revolución cultural en China, en donde las líderes del país retomaron su identidad como nación, que tuvo un alto costo. Desafortunadamente, ustedes saben que hace 2 siglos hubo el auge tremendo de potencias mundiales que se dieron pues el trabajo de ir a conocer nuevas tierras y no solamente conocerlas, sino conquistarlas. Y por un tiempo China, hace 2 siglos, fue una colonia inglesa. Obviamente no fue la única cultura en ese entonces en que tuvo en contacto con China. Hubo más culturas, pero la más notable para ellos pues, fue la inglesa. Para ellos una cultura extraña del occidente, que traía muy diferentes valores que ellos rechazaron. No fue fácil para los primeros gente de Inglaterra que fue a vivir allá. Fue muy difícil para ellos porque fueron rechazados. Pero poco a poco, por situaciones de pues, lo que venía aportando la cultura occidental a la cultura china, que era muy conservadora, era muy conservadora, era muy cerrada, de lo que aportó en cuestión de
podemos decir, conocimientos de tecnológicos de ese entonces, que Científico, la ajá. luz, científicos más que todo, las comunicaciones en ese entonces era el telégrafo, posiblemente los vías de comunicación, de transporte, o sea, muchas cosas que aportó, no toda la situación de colonial es negativa, hubo aportaciones muy buenas, pero aún así la cultura china siempre trató de conservarse como con su identidad. Obviamente la influencia occidental fue tan fuerte y pues desafortunadamente los colonizadores aprovecharon muchas cosas y llegó una crisis social tan fuerte que pero en los principios del siglo XX definitivamente los líderes nacionales dijeron ya, basta. Nosotros somos un país que tenemos todo Identidad. para poder sobresalir como nación. Y en esos primeros décadas del siglo XX se cerró totalmente como nación. Bien. Pasaron más de 50 años, dicen ellos 60 años, después de esa revolución cultural donde sacaron todo lo que no era de su cultura. Y después de 60 años, para finales del siglo XX, Wow. nuevamente China se empieza a abrir, pero ya bajo su perspectiva, su su cultura, identidad. su identidad. Ajá. Y muy, muy difícil fue que poco a poco el occidente empezó a abrir. Obviamente, se tomaron también principios tanto de la historia antigua como de lo que a nivel mundial estaba sucediendo. Tuvieron Ustedes que recuerden, sí, ajá. recuerdan el auge del socialismo, de las ideas socialistas, Ujú. que a nivel de filosofía de estilo de vida mundial, pues vino del norte, del país muy vecino de ellos, y obviamente que a ellos les convenía, porque acuérdense que el principio de la nacionalidad es lo que marca mucho el socialismo. Entonces, para China le encajó muy bien esa filosofía. Situación, ajá. Este era lo que buscábamos. No fue solamente al 100% lo que ellos querían como país, sino que vino una influencia muy fuerte que reforzaba y le daba razón de ser a esa revolución cultural que A hubo en ese ese país. que fue. Y- Es China. Gracias, Ajá. Narda. Y mi Perdón, pregunta va sí, perdón. relacionado con eso. ¿De dónde nace en la cultura china tener pocos hijos? Porque ¿cuántos hijos era lo que se permitía en ese tiempo tener? ¿Cómo nace esa política? Ujú. Obviamente hay una situación aquí, no solamente política, económica, social, tiene que mucho ver por la genética y por el estilo de alimentación. Ustedes saben que en un cambio de un país, cuando sufre un cambio, hay muchas cosas que dejan de ser, Ujú. ¿sí? Y en ese cambio cultural, China desafortunadamente pagó un precio muy alto. Hubo se calcula más de 20 millones de gente que murieron de hambre. Y entonces dicen que la gente tuvo que darse a la tarea de empezar a producir sus propios alimentos. ¿Pero con qué? Si habían rechazado todas las influencias occidentales. Y entonces se buscaron en sus propios recursos. Y la naturaleza del país de China no es muy Basta. Basta. Ajá. sino que tuvieron que buscarle. Entonces dice que llegaron a desaparecer poco a poco aves, animalitos cuadrúpedos, porque tenían que alimentar a la gente para no morir de hambre. Pero buscaron entre las leguminosas, buscaron entre las vegetales que se pueden cultivar. Entonces, eso también provocó un cambio de estilo de vida, de alimentación tremenda. Y en el frijol de soya fue donde ellos encontraron una fuente de proteínas muy alta, muy parecida a la carne roja. Ellos definitivamente sacaron de su alimentación las carnes porque no había. No es porque no quisieran, no había. Hay una particularidad del frijol de soya. Tiene alto contenido de fitoestrógenos. ¿Y qué le hace a la mujer que consume diariamente una cantidad bastante alta de fitoestrógenos? Le hace altamente fértil. Ujú. Imagínense una mujer casada Ujú. que tiene esposo, al año, a los 9 meses ya teniendo un bebé, pero a los 3 meses vuelve a quedar embarazada. Entonces, así como ayudó a solucionar el encontrar fuentes de alimentos naturales que ellos podían producir, también vino la El secuela. aumento de Su población. El aumento Ajá. de tasa de natalidad empezó a subir tremendamente. Entonces,
Ellos tuvieron que ahora sí que tomar de la medicina alternativa los medios para tratar de que no hubiera tanta población. Ajá. Porque después de 30, 40 años de que empezó la población a estabilizarse económicamente a base de trabajo, a base de explotar sus recursos, y empieza la explotación de población increíble. Y hay una población especialmente en el suroeste de China que se caracteriza porque las mujeres no solamente tienen un hijo de un embarazo, tienen hasta 3 y hasta 4, de forma natural. Sin nada de ayudita. Por la que alimentación. ciencia, Por ni el nada, estilo de claro. alimentación que tienen. Wow. No solamente por el frijol, sino por la tierra, la clase de tierra que tienen ahí. Estamos viendo, Narda, que realmente te enamoraste de la cultura china Sí. y la investigaste. Esta pregunta que te hago, nada más dime sí o no, ¿sale? Y si se puede una gotita de información, bueno. ¿En China es verdad que comen las ratas silvestres? No, eso Eso. es algo que impactó mucho ahora que se abrió. Acuérdense que China se va a abrir totalmente al mundo Ujú, cuando prepararon las Olimpiadas de Beijing 2008. ujú. Y entonces obviamente todos los periodistas occidentales se dieron a la tarea, que a mí me costó 7 años averiguar, y ellos Ok. en meses, Ajá. en menos de un año tenían que averiguar cómo era la cultura de China del Sí. año 2000. Y olvídense, se impactaron porque si comen rata, comen perro, comen... Y yo a mis amigos chinos, que tuve la bendición de tener en la universidad Ujú. donde estuve estudiando, yo les decía, oye, ¿es cierto esto? Dice, es una total mentira. Ujú. Así como te impacta la cultura que no conoces por primera vez y ves cosas y costumbres que tú no puedes entender y las interpretan bajo tus propias cosmovisión y cómo Ajá. comer a una rata, comer perro. Y me dicen, no, definitivamente no. El comer rata, para nosotros decir, la rata a nivel pensamiento occidental es la que vive en la alcantarilla Ajá. y come basura, no. La que conocemos aquí en Sí, México. y en todas partes del mundo, en Sí. América y en Europa. Es tienen- igual. La rata es igual, rata. La rata es rata. Ajá. No, dice, tenemos un roedor que cultivamos en una región específicamente de China que se cría solamente para consumo. Y eso porque es una de las pocas carnes que se puede tener a la mano. Pero es Ok. de crianza. Ajá. Nunca anda en lugares sucios. Sí, sí. Se tiene establecimientos especiales para la crianza y es una carne más que se puede consumir. Ve, querido público, ¿por qué les decíamos? Vamos a aprender mucho en este Sí. programa porque estábamos escuchando de viva voz de alguien que vivió ahí. ¿Qué es 7 mito años. y qué es realidad? Vic, ibas 7 a hacer una años, pregunta. No, Estelita. Estelita. ¿Qué elementos, por ejemplo, del confucianismo continúan presente actualmente en la China contemporánea y cómo ha afectado la vida de las personas? El confucianismo no es una religión en primer lugar. Ujú. Segundo, es una filosofía de vida. Y lo que influye hasta el día de hoy es en la conducta y comportamiento de la gente. Y el principio del confucianismo es el bienestar social. Pero ese bienestar empieza desde la familia. Respeto a los padres, a los mayores, una conducta y comportamiento en obediencia, en buscar el hacer bien a los demás antes de pensar en ti mismo. Y esas conductas son principios y valores que aún están el día de hoy. O sea, tú rara vez vas a encontrar a un chico de familia que desobedezca a sus padres. O un chico de familia que, aunque vives lejos de sus papás, siempre sabe que tiene que ir a verlos, si aporta algo económicamente, llevarles, pero siempre el respeto y la obediencia. O sea, confucianismo siempre va a haber que la familia sea el núcleo principal de la sociedad y que viva bien. Y segundo, algo muy importante, que sea gente educada. La gente es muy estudiosa en China. Digamos que este aspecto es una parte del estilo de vida dentro de la cultura del pueblo chino. Okay, y sigue y prevalece. Ajá. Eso es interesante Sí. saberlo porque siempre nos vamos, confucianismo, pues eso, su religión. Filosofía. Pues es su filosofía, pues Ajá. esto. Y lo que tú nos comentas, esto ahorita, pues
nos da Ot- pauta o otra otra imagen perspectiva. completamente Ajá. diferente de lo que Sí. realmente es, Sí. Sí, gracias. ¿verdad? Y esto que acaba de mencionar de que gente educada viene a ayudarme a mí con la pregunta que le voy a hacer a Narda. ¿De qué manera China ha logrado combinar esa parte? Nos comentabas en un principio que todo lo que aprendió de de la gente inglesa, traían tecnología, ciencia. Pero ¿cómo logró combinar esas tradiciones milenarias en el desarrollo tecnológico y económico moderno? Con el mismo principio del estilo de vida, aprendiendo, conociendo y aplicando. Y una de las cosas que puedes admirar en los chinos es su determinación. Si no sé cómo hacerlo, investigo y empiezo a llevar a cabo el plan de poder armarlo, crearlo y aplicarlo. Wow, yo creo que esta respuesta que nos está dando Narda, casi nos va a contestar. ¡Tomémosla, Sí, México! nos vas a poder, ya hemos visto algunas diferencias, ¿no? Sí. Pero pregunta, Narda, ¿cuáles serían las principales diferencias y similitudes entre la cultura mexicana y la cultura china en cuanto a la familia y respecto a la gente mayor? Desafortunadamente, a pesar de que pasen las decenas de años, Ujú. la cultura china no ha perdido el respeto a los mayores, porque para ellos una persona mayor representa sabiduría, una persona mayor representa respeto, una persona que puede aportar, que puede dar un buen consejo para obtener lo mejor para nuestras vidas. Desafortunadamente, la cultura mexicana, excepto en algunas poblaciones muy lejanas de las ciudades grandes de México, pocos ya son los grupos familiares que siguen conservando eso. Yo pienso que tenemos que buscar nuevamente esos valores. Desafortunadamente se están perdiendo, pero hay una fuente muy especial, muy antigua también, que una cultura una vez trajo a México y donde esos principios están bien claros y bien establecidos. El honrar a los padres, Wow. en obediencia a ellos, sujetarnos a ellos, porque ellos, en primer lugar, son nuestros mayores. Segundo, ellos nos aman, ¿sí? Ellos siempre van a procurar lo bueno para nosotros, ¿sí? La cultura lo ha sostenido y le ha costado mucho trabajo. La influencia cultural de afuera, de otras culturas, ha sido muy fuerte para ellos, pero ellos siguen defendiendo. Eso es algo que culturalmente hablando han aprendido. Lo nuestro es lo bueno, lo nuestro vale, porque vemos resultados, ¿sí? Y nosotros deberíamos retomar eso. Sí, porque Sí. deberíamos de ver qué resultados son los que se han dado. Y porque las generaciones ya muy pasadas de nosotros, sí se tenía ese, sí Ujú. se consideraba, esas porque yo recuerdo, por ejemplo, en la familia de mi esposo, hace muchos años, ellos eran todavía quienes agarraban y se inclinaban hacia los padres, les besaban la mano y siempre lo que el jefe dijera, ¿no? Y de ahí en su jerarquía, la abuela o las personas ya de más edad, sí se tenía. ¿En qué momento se permitió que ese valor se perdiera, no? Y sí, pues sería importante que se retomara eso. Y eso me llevaría también a la siguiente pregunta. En la búsqueda del éxito académico y profesional en la vida de los, ¿cómo afecta pues? ¿Cómo influye la búsqueda del éxito de los jóvenes en su nivel de profesional y en su vida diaria? O sea, ¿de qué manera influye eso? Pues tiene dos respuestas. La positiva es, recuerden, en años, hasta hace 2 décadas o 3, era el único hijo que podía tener la familia. Entonces imagínate, el padre y la madre, y aún los abuelos, esperaban muchas cosas de ese niño, porque ese niño iba a ser la generación siguiente, en la cual necesitábamos aportar todo lo necesario para que él tuviera éxito en la vida. Entonces, ¿qué hacían?
Al chico decían, tú no tienes por qué trabajar porque tu trabajo es estudiar y ser el excelente, o sea, la excelencia como estudiante. Porque la gente que obtiene las más altas calificaciones tienen muchas oportunidades que la gente promedio. Entonces, yo conocí chicos en la universidad que día, noche, mañana, tarde, ellos se aplicaban a estudiar, a sacar adelante sus estudios, sus materias, a probar y ser el hijo en el cual los papás veían resultados de sus esfuerzos. Allá en China la mujer y el hombre trabajan por igual. Allá no hay problema de que la mujer, con tal de darle al hijo, porque no es cara la educación, pero hay que pagarla. Todo lo que necesita el hijo para estudiar hay que conseguirlo. Y después la tecnología digital, que ya en las escuelas es muy común, pues hay que proporcionarle al niño esos medios para que sea un estudiante de éxito. Y entonces, imagínense que el hijo, que al final del año escolar sea el más excelente, ¿qué creen que le trae a la familia? Honra, prestigio. Dice, oye, esos padres sí son buenos padres. Miren qué clase de hijo están criando. Eso es lo positivo. Pero yo conocí la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el hijo no obtiene eso? Ajá. Híjole, yo les puedo decir que para tristeza y dolor, la primera vez que yo lo vi, a mí me lo habían contado. Le digo, no, pero estos chicos son excelentes, están esforzándose en su universidad, sacan muy excelentes notas. ¿Qué es lo que falla? ¿Saben? Por una falla, que por ejemplo el chico no pudiera aprender, por ejemplo, otro idioma, o otro oficio, o otra carrera, y si no alcanza a hacerlo, y si fracasa, para ellos el fracaso es lo más terrible que pueden La tener. deshonra, ¿no? De la que hablabas. Es tú la hace deshonra rato, de la a familia. Ajá. Y a mí me platicaron, yo nunca lo vi, pero sí llegué a presenciarlo, de que yo conocí en un semestre una chica, porque a las chicas estudiantes les fascinaba conocer a gente extranjera y aprender de nosotros, nuestra cultura. Pero había gente que al terminar el semestre ya no regresaba. Y le digo, ¿qué pasó con tu compañera? Pues una de dos, o se casó porque fracasó en los estudios o desapareció del mapa. Esa segunda respuesta jamás nadie me quiso, a menos de ella, aclarar qué era. Desafortunadamente con amigos extranjeros que yo tuve ahí en contacto, dice, una de dos, o las llevaron a otro lugar para tratar de intentar que saliera adelante, o de plano ella ya no quiso vivir. Wow. Entonces, hay mucho suicidio. Sí, es lo que iba a preguntar, que este grado de competitividad tan extrema, porque es extrema que hay allá, ¿qué grado de felicidad le da a la gente joven? Mínima, por lo que nos acabas de decir, porque nada más están enfrescados, viendo que tienen que ser lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y si no se logra, qué triste respuesta, ¿verdad? Pero Te muy digo, real, muy real. Muy real. Ujú. Quizá hoy en día, posiblemente, con las nuevas accesos a muchas cosas digitales y tecnológicas, los chicos poco a poco vayan superando. ¿Pero qué creen? Ahora, yo hace más de una década que salí de la cultura china, me la encontré nuevamente en otra cultura. Tuve el privilegio de vivir 2 años en Europa, en España, y qué impacto para mí, que en la época que yo conocí a China, raro era el chino que podía salir de China. Pero una década después, me encuentro chinos por donde quiera. No sé si les ha pasado a otros, pero a mí me sorprendió cuando yo fui a un país de Europa, que fue España, y encontré unas tiendas comerciales muy famosas, ni más ni menos eran gente china que la estaba atendiendo. Y lo más sorprendente, lo que les costó mucho aprender mi idioma, que mi idioma es español, empiezo a hablar con ellos en mi propio idioma. Le digo, wow, creo que esto me valió la pena esperar, porque cuando yo viví en China, si alguien hablaba inglés era mucho. Yo tuve que reaprender el inglés por necesidad de hablar otro idioma, porque todo el tiempo que estuve en China estuve estudiando el idioma para poder comunicarnos con ellos.
Y cuál fue mi sorpresa que 10 años después me los encuentro en España como gente que maneja una gran tienda y me empiezan a hablar en mi idioma, wow. Y me dio oportunidad de decirles, ¿sabes que yo viví en tu país? No me digas. Y empecé una relación, lo que me costó tanto tiempo hacer en China. En el tiempo En que viví en España. España, me hice Fue amiga fácil. de gente china y hablábamos Qué en el mismo padre. idioma. Le digo, gracias, Dios, gracias, porque yo a veces le digo, me frustraba de no poder hablar su mismo idioma y ahora me traes a un país tan diferente, ni mi país ni lo suyo, en un tercer país donde nos podemos comunicar con una comunicación en mi mismo idioma. Yo creo que fue una recompensa. Yo digo, Sí, valió sí, la pena, valió sí. la pena. Hablas mucho de la universidad. Cuando tú te vas a China, te vas a estudiar el chino. ¿Sí? ¿O qué? Sí, fue cuando, después de las Olimpiadas de 2008, China se abrió otra vez nuevamente al mundo y empezó a abrirse para que la gente occidental fuera a conocer su idioma, a estudiar su idioma y a conocer su cultura. Y eso fue la apertura que nos dio a mí y a mi familia ir por primera vez a China. Te puedo decir que la inquietud de ir a China fue algo sobrenatural para nosotros. Nosotros siempre hemos aceptado que fue un llamado del Dios que conocemos y que amamos, en el que creemos que fuéramos a esa cultura. Algo como le digo, yo no había pensado, yo estaba feliz en mi país, en mi comunidad de fe preciosa. Cuando de Dios viene, ¿quieren conocer otra cultura? Aquí está, nos abre la puerta, tenemos un contacto con gente de nuestro mismo país viviendo ya ahí y nos dicen, si ustedes quieren venir a conocerla, vengan. Y bueno, se dio la oportunidad y llegamos, pero primero entramos como turistas, que eso no crean que es fácil. Y nos dieron la oportunidad de conocer una universidad que daba las visas de estudiante a la gente extranjera que deseara quedarse para estudiar el idioma y la cultura. Mira, con razón nos habla mucho de la universidad y todo este compañerismo con los universitarios. Conoció jóvenes de una calidad de estudio alta, pero también una baja. Y eso me lleva a mí a preguntar, oyes, aquí tenemos posadas, tenemos muchas festividades. ¿Cómo son las festividades o qué papel desempeñan allá esas festividades? Su calendario tradicional, las creencias populares de la identidad de la cultura china actualmente. Pues esto es muy cultural de China. Les gustan las fiestas, pero están basadas en su calendario, ¿sí? Wow. La más importante para ellos es celebrar el Año Nuevo Chino. Ustedes no sé si conozcan que el calendario chino es tan antiguo, tiene más de 5,000 años. Y ellos se bajan mucho su vida, sus tradiciones en ese calendario. Y el Año Nuevo Chino para ellos es muy importante porque termina un periodo, un ciclo de vida y comienza un nuevo periodo. ¿Sí? Y para ellos esto es un festejo importantísimo. Inclusive, ellos casi no tienen, podemos decir, días libres. Celebran sus fiestas. Hay otras fiestas como la fiesta de la luna, el cambio de otoño o el cambio de primavera, invierno, primavera. Tienen sus celebraciones, pero el Año Nuevo Chino, para ellos es definitivamente, se preparan todo el año. Ellos trabajan de lunes a lunes. Ellos no saben lo que es el descanso. Nosotros, en nuestra cultura... ¿No tienen allá su día de descanso como nosotros? No, para ellos es opcional. Si quieres descansar, puedes descansar. Pero si tu trabajo implica que vas a poder disfrutar un Año Nuevo Chino todo un mes o mes y medio descansando sin trabajar, vale la pena trabajar 11 meses del año. Y así lo hacen. Mira, unas vacaciones de más de un mes. Imagínense. No trabajo, no trabajan nada. todo el año para eso. Tan es así que no solamente se preparan para no trabajar, sino que preparan su casa. Si hay algo viejo, lo sacan y traen algo nuevo. O sea, es que este es el año nuevo, la nueva oportunidad de empezar de nuevo con algo nuevo. Entonces, imagínense, si no va a ser importante, prepárase todo el año para eso. Y te digo, se preparan, guardan sus recursos,
visten su casa, Ujú. ellos aún se compran ropa nueva y celebran el año nuevo. Primero despiden el año viejo, ¿eh? Eso sí, lo despiden desde un día antes de que llegue el año nuevo, despide el año viejo y todo ese día de celebración preparan comida, se visten en la noche ya se visten con su ropa nueva porque van a recibir el año nuevo. Ujú, ujú. Pero viene el año nuevo y es una celebración toda la noche. Oye, mis Es- papás no fueron chinos. Y nos lo celebraban, compraban- ¿verdad? Y si nos compraban ropa nueva en Pero- Navidad, en sí. Año Nuevo. Pero yo te aseguro que a través de la cultura china, de mi casa tirarían Bueno, una de cosas, porque por lo que estás diciendo, hay que, y nos parecería de risa, nos parecería de broma, pero no, es una realidad cultural que ellos Sí. la viven cada año y lo que ya no funciona, lo que ya no está listo como para recibir el año nuevo, adiós, porque tienen que entrar cosas nuevas con el año nuevo. Imagínate el impacto para nosotros mexicanos que tenemos tanto apego a los zapatos, apego a la ropa de no sé qué, apego y apego y apego. No, pues creo que nos va a Te afectar digo que el nos tirarían desapego. muchas cosas. fíjate que tiene Ajá. una base muy especial Ajá. eso, administración. Sí, Una de las cosas que admiro en la cultura china es lo administrados que son. administración y organización. Y organización. Me imagino, ¿no? Pero la administración es, pues, yo me compro un par de zapatos para mi trabajo y es el que voy a usar todo el año. Sí. Si hay una celebración especial, me compro otros. Invierto dinero Pero, en buenos zapatos, sí. pero esos zapatos solamente van a ser para esa ocasión. Y ya una vez terminada esa ocasión, se guardan, porque sé que va a venir otra. O sea, esa administración que solamente tengo que comprar lo que necesito. Sí. No No tengo más. por qué Combinar, es que combinar. Es que no tengo la bolsa, no tengo el arete, no Fíjese tengo. que Ajá. eso, hasta eso, Sí. con respeto. Sí. Las mujeres chinas han aprendido eso, pero eso ya es cultural. Que ellas, si quieren estrenar algo, todo el outfit se lo compran. Ujú. Y muy bonito, muy bien combinado. Ellos son artistas increíbles. La belleza de sus ¿cómo dice? Su arte es Ujú. increíble. Ustedes han oído de una función que a nivel mundial ellos van recorriendo de su cultura. No, te fascina. Yo la primera vez que me invitaron y la vi, wow, es el aspecto más artístico, más bello que he visto en China. Así como sus expresiones culturales, su forma de expresión es bellísima. Ujú. Les encantan los colores, a pesar de que ellos en su estilo cotidiano práctico no lo usan. Dice, bueno, yo tengo este traje para trabajar, desde el uso. Para ocasiones especiales me compro algo nuevo. O sea, para ellos, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. Ellos escogen el lugar, la celebración específica donde ellos quieren comprarse algo nuevo. Esa es administración. Sí. No que nosotros que, bueno, me gustan tus zapatos y los compré y los usé, pero después ya no me gustaron otros. Sí. O Eso- decimos, es que ya me vieron este vestido, necesito otro. Te dio- Sí, tristemente nosotras tenemos ese pensar de que ¡ay! Vemos unos zapatos nuevos y decimos, ay, para esos zapatos nací. Ay, para ese vestido así no lo tengo, no sé qué me va a pasar. No, es una mala administración. Pero sí una nos va a mal pasar orden. algo, Chivis, porque Ajá. no hemos saludado al Es lo que te público. iba a decir, que estamos tan entradas Sí. en la plática Celita, que Celita la tenemos cautivada. sí. Ay, estoy tan emocionada, en verdad. Bueno, Sí. le mandamos un saludo a aquellas preciosuras de personas que están con nosotros, están escuchando estas anécdotas tan maravillosas que Ujú. quien nos dice, ay, quiero saber más, quiero conocer más. Y bueno, le mandamos un fuerte saludo a Andy Guzmán, a Arlene también Hernández que nos está viendo, Saludos. a Guadalupe Palato, buenas Ujú. tardes, y a Lilia Iris Rosales, a Víctor M. Mora, saludos y bendiciones, a Pilar Trejo. También No sé si está- alguien más. Está Fer Lara, también está aquí la veo a Teo. Teo, un abrazo y ahí Sí, Teo, arriba las gracias. tortas. Sí. Luego la vamos Sí. a invitar para que nos platique Sí. esa deliciosa experiencia de las tortas. De las ¿Ya las tortas. probaste? Sí, Están buenísimas. deliciosas. Sí. Oye, para no salirnos mucho del tema y no meternos en las tortas, que va a ser un tema diferente, ¿nos puedes explicar el concepto de
mantener la cara y por qué es tan importante dentro de la sociedad, dentro de la situación profesional de la cultura china? Mantener a claro es que siempre lo que la gente vea en mí Ok. sea lo mejor, que soy una persona con buenas intenciones, que me gusta ver el bienestar de los demás, que mi familia es el reflejo de lo que yo soy, ¿sí? Que mi familia sea la familia ejemplar, la familia honorable, ¿sí? Y eso es mantener la cara, como diciendo, yo no estoy trabajando para presentar lo mejor de mí, para dar lo mejor de mí y que la gente reconozca eso, tanto en mí como en mi familia. Sí, ellos nunca te van a platicar de sus problemas, de si que tienen situaciones económicas, no, porque la verdad no, es raro, pero ellos siempre van a tener esa imagen de ser una persona recta, una persona se comporta Ejemplar. Ejemplar. Yo creo que para este lado de Oriente sería difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, Estelita, ¿qué crees que me pasó, Martita? Oye, es que vengo, Elsa, necesito hablar contigo y desahogamos eso, y a veces somos quien somos. Para nosotros eso es lo ideal, ¿no? Ser quien somos aquí y allá. No, raro es aquel que busca mostrar la excelencia. Yo creo que eso también hace daño mental, psicológico, físico, pero se respeta y se admira la cultura china. Sí. Diferencias, similitudes, las estamos tratando en la mesa. Sí, o sea, pónganse a pensar, es un contraste entre una cultura occidental latina, porque se acuerdan de entre latinos y gente de otros países que no son asiáticos, tenemos cada uno nuestra propia cultura, nuestra propia cosmovisión. Nuestra propia identidad nacional. Hay una particularidad que ellos siempre admiraron de nosotros como latinos, que no escondemos las emociones, que nosotros nos expresamos nuestras emociones. Ellos rara vez expresan sus emociones, porque ellos piensan que exponerse a que la gente vea ciertas cosas emotivas, empiezan a criticarte, a juzgarte. Pues no, que es una persona tan comportada, tan correcta, y de repente se enoja o de repente muestra disgusto o que está triste o que está enojada. No. Y ahí va contra el concepto que maneja, ¿no? Mantener la cara. Sí. Y nosotros los latinos, nosotros siempre llevábamos y los abrazábamos y se quedaban así. Ellos no se abrazan. ¿Qué te pasa, Narda? No, así como que... Y ¿qué le pasa a esta señora? De hecho, fíjense que tuvimos una experiencia, déjenme platicarle. Empezamos a tener contacto con los estudiantes muy respetuosos, ellos muy respetuosos. Ustedes saben, el saludo oriental es inclinar la cabeza, no se saluden de mano, inclinar la cabeza, porque ellos dicen respeto. Pero otros, ¿cómo somos latinos? Hola, ¿cómo están? No solamente la mano damos, sino el abrazo y hasta el beso. Ellos cuando nos vieron eso, ellos primero nos rechazaron y nos los dijeron, no lo hagan, ellos no tienen esa costumbre, nada más saluden respetuosamente. Pero entonces empiezan a ver a que nosotros convivíamos con otros latinos. En la universidad donde estábamos había brasileños, peruanos, hasta uruguayos y argentinos. Y ya saben, ¿cómo somos los latinos? Bien expresivos. Y veían que nosotros sí lo hacíamos con ellos. Y entonces decían ellos, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Bueno, es una cosa que respeto, pero veían la convivencia, que a veces hasta nos citábamos a comer o que vamos a la casa. Eso de que un chino te invita a su casa es que de veras te has ganado su confianza y te aprecia. O sea, pasó un buen tiempo antes de que nosotros nos invitaran, ¿eh? Pero nosotros entre latinos nos veían y dicen, una vez un chico me dice, oigan, ustedes sí nos aprecian, ¿verdad? Le digo, claro que sí. Es una bendición estar aquí en tu país, que tú me ayudes a aprender tu idioma y nos estamos ayudando porque ellos nos enseñaban a aprender el idioma y nosotros les enseñamos el inglés. Para ellos empezar a aprender inglés era, wow, el primer paso de occidentalización. Alguna herramienta que les ha ayudado mucho a empezar a abrirse al país, ¿no? A los países, al mundo. Y entonces dice, pero ustedes con los otros extranjeros,
ustedes se abrazan, ¿qué son familia? No, no somos familia, pero así los expresamos. Y ese es el contraste con la cultura latina. Nosotros no le tenemos miedo a nuestras emociones. A Así veces es. las Sí. sobreexageramos, pero aún así los expresamos. Pero las emociones nos traen Sí, problemas. somos muy A veces. escandalosos, muy Sí, acalorados abusivos. para decir, hola, ¿qué tal? Pero ¿Cómo ¿qué crees? estás? A ellos admiraban que siempre teníamos una sonrisa en la cara. Ujú. Y ellos muy respetuosos, pero Serios. rara vez los veías Sonreír. sonreír. Y menos expresarse cariño. De hecho, entre sus esposos son muy respetuosos. Tan respetuosos que las camas matrimoniales, como nosotros las conocemos, ellos ¿Están? no acostumbran usarlas. Cada quien en su camita. Pues eso es la forma Sí. cultural que de respeto, ¿no? Ujú. Y nosotros no, nosotros, les digo, tengo ahorita a mi nieto que no se quiere dormir sin que yo me vaya a dormir con él, entonces le digo, ¿qué pasó? Entonces le digo, porque así es nuestra forma de expresar nuestras emociones, nuestro amor, nuestra cercanía. Dicen que a ellos les gusta mucho la calidez de la gente latina. Nuestra Porque dice, comunicación. Ajá. se siente ese cariño. Sí. Y nos decían, ustedes también todo el tiempo están felices, ¿verdad? Bueno, casi todo el tiempo, le digo, no confundas la felicidad con las expresiones. Yo le Sí. decía, ¿tú sabes cómo expresar con tu cara enojo? Y decían, no. Ujú. ¿Cómo expresar en tu cara tristeza? No. Y entonces nosotros le empezamos, se reían, pero ellos aprendieron en nosotros eso. Sí. Y con nosotros sí lo hacían, pero delante de la otra gente Ya de no. su cultura, no. Entonces, un aporte bonito y positivo es eso. Sí. No le tengas miedo a tus emociones, porque son parte de ti. Así Y es. exprésalas. Nerda, estás hablando que en la universidad donde estabas hubo muchas culturas latinas, occidentales, orientales. ¿Has estado en otras partes? O sea, una preguntita. ¿Has tenido la oportunidad de estar en otras partes? Sí, ¿Cómo ha sido esas diferencias de cultura? Porque me imagino que la cultura que está en Oriente es bien diferente a la de Occidente. definitivo. Aunque tecnológicamente podemos decir están en vanguardias, Ujú. los orientales, sí, mis respetos. En cuestión de esas diferencias culturales, podemos decir que nosotros nos gusta disfrutar la vida. Ujú. Nos gusta más que todo estar en convivencia, en comunidad. Nos encanta. Ellos solamente seleccionan en qué momento, ¿sí? Sí. Y eso lo hemos encontrado más en las otras culturas occidentales. Yo he tenido la oportunidad de estar en Europa y pues el primer país que a mí me impactó fue Rumania. Fue el primer país europeo que yo visité y de veras me fascinó porque obviamente tenemos influencias culturales de Europa, Ujú. obviamente por la gente española que vino. Y tú volvete a encontrar no solamente una cultura española, es una cultura muy antigua. Los orígenes de nuestro idioma español es del latín, Ujú. en un imperio de Roma que hace siglos que estuvo. Y sin embargo, viene el primer país de Europa que yo tuve en contacto en Rumania y es volver al tiempo, porque haz de cuenta que ese país ha conservado ¿cómo es su acervo cultural, que es la cultura latina, Ujú. aunque su idioma, tú lo oyes y no es inglés, no es esto, es un latín muy evolucionado, pero hay raíces muy comunes en nuestro español y el Sí. latín de ellos. O sea, su idioma en Rumania es, tú le empiezas a escuchar y digo, yo conozco esa palabra, Yo entiendo yo esta entiendo palabra. eso. Y entonces esa elasticidad que tienes mentalmente, porque ya estás en contacto con otro idioma, pues parecido, pero de veras tú te quedas, wow. Y después el estilo de vida. Yo le digo que el conocer cómo el estilo de vida de Rumania, de la gente de Rumania de hoy, de que la familia también es importante, pero también el acervo cultural, de cómo ellos cultivan sus propias verduras, cómo sus platillos son, como diciendo ahora, muy estilo orgánico, Ujú. que ahora se promueve mucho, que es riquísima, le digo, de las comidas que yo he conocido después de la China, la que más me ha gustado es de Rumania, porque el queso lo fabrican en casa. Las verduras vienen de la misma huerta de la casa, ¿sí? Y lo más maravilloso,
Aún la comida, la poca comida como embutidos o carne, la cultivan ahí. ¿Por qué? Porque ellos cultivan sus propios animales para consumo. Entonces le digo, quizá en las grandes ciudades de Europa hay un estilo muy diferente de vida, pero si tú te vas a los pueblos fuera de esas grandes ciudades, ay, te dices, ay, qué interesante, en el mismo país hay diferente estilo de vida. Sí, sí. como Oye, lo tenemos Narda, aquí. ay, perdón. Estelita. Espérame tantito. Eso que nos dices tú, sí, para nosotros público, ustedes me dicen si sí o si no, cuando vamos de un estado a otro y visitamos otros Ajá. lugares, cuando despertamos decimos, ay, ¿dónde estoy? Necesitamos así como que segundos para decir, estoy en tal parte y vine a esto, estoy en Ajá. aquello. Narza, tú con tantas situaciones, ¿cómo ¿Cómo has se hecho adapta? que tu mente se adapte para que cuando se adapta tu Sí. mente, se adapta tu emoción, tu cuerpo, etcétera, etcétera? Pues con las experiencias del contacto de otras culturas, tú tienes que ayudar a tu cuerpo, a tu mente a adaptarse. Por ejemplo, si ahorita estoy en México y tomo un avión y amanezco mañana en otro país, pues digo, primeramente abro los ojos, doy gracias a Dios y ¿dónde estoy? ¿Cuál fue lo último que hice? Sí, ajá. No, pues sí, viajé a este lugar porque tengo Mm. planeado estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está lo básico, no? Que tienes que empezar a hacer, ¿no? Tu estilo básico de vida desde la mañana. ¿Qué haces? Pues te levantas, te despiertas y lo primero, necesidades básicas de higiene. ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde puedo ir a adquirir comida? O sea, es lo básico, porque al fin y al cabo somos seres vivientes que necesitamos suplir necesidades. Sí. Y entonces tienes que mínimo, si en ese otro país donde no hablas tu idioma mínimo, aquí alguien ha de hablar mínimo inglés. Sí, ya con el inglés. Ya con ajá. el inglés te defiendes. Sí. Oye, Narda, una pregunta. Cuando has estado ya en diferentes lugares, Occidente, Oriente, Europa, no sé, tantas situaciones, cuando estás aquí en México, ¿te ha sido difícil readaptarte a la cultura mexicana, a las costumbres y tradiciones de México? Sí, definitivamente. Y más cuando pasas más tiempo viviendo en otra cultura, tú siempre serás, naciste en una cultura y fíjate que una de las cosas que aprendas cuando estás viviendo en contacto con una cultura, empiezas a valorar tu propia cultura. Mucho más. ¿Por qué? Porque son sabores de memoria, de familia, de tiempos bonitos, conviviendo con la familia, con los seres queridos. Y ustedes saben, para los mexicanos la mejor convivencia es la comida. Decían, no entendían los extranjeros, inclusive los latinos y los chinos, cuando nos invitaban, nos juntábamos a comer, a compartir el alimento y todo eso. ¿De qué creen que hablábamos los mexicanos? De comida. ¿Comida? De comida. Ajá. Porque dicen que es la memoria de los sabores. Y Sí. esa memoria de sabores está conectado con tus memorias emocionales. Convivencia familiar, la Ajá. comida que la abuelita una vez te llevaba a Sí. compartir, Ajá. el movimiento de comida, convivencia en la familia, los padres, los hermanos, todo, ¿no? Ujú. Entonces, perdón. Entonces, eso te hace valorar mucho. Y después el aporte cultural de la comida donde tú ya conviviste. Por ejemplo, yo aprendí a prescindir de la sal y el azúcar en mi comida porque en la cultura china casi no se usa. Ujú. Prescindir de los lácteos porque a veces no se consumían allá. Prescindir del pan, tan rico, tan delicioso pan, porque allá en la cultura china no es algo que se coma. Entonces, imagínense, pero empezar a valorar, por ejemplo, un guisado a base de verduras tan sabroso, porque eso sí, condimentos es a nivel mundial. Lo que le da sabor a la comida es la clase de condimentos que usas para sazonarla, para dar buen sabor. Ajá. Y eso le digo, más me gusta, por ejemplo, el arroz. Los 7 años sin comer tortillas, imagínense, y comer arroz. ¿Y sin sal? Y sin sin mucho sal. azúcar o sin azúcar? Y sin azúcar. Ajá. ¿Pero qué crees? Acostumbras a tu paladar. Que no es Sí. prescindible, es imprescindible más bien. Ujú. Es imprescindible el poder aportar es algo. Cuando aprendes a saborear las comidas Ujú. en su propio sabor. De manera natural. Sí, es comida natural. Ahí Oye, está Narda, Estelita. no quiero meter el pie, no quiero hacer una pregunta
que digas, no, déjala. Si tuvieras que, ándale, con el paso pasamos. Si tuvieras que escoger un país, una cultura, podrías decir que tienes una que dices, wow, me gustaría vivir en esta, ¿ya? Pues yo pienso que sí. Le digo, la cultura primeramente china es maravillosa. Sí me gustaría ir, pero bueno, sé que eso tiene un costo, ¿no? Ujú. Y segunda, le digo, una más cercana, más similar a la mía, sí, también, que es la europea, en específico España. Yo acabo de regresar de España Ujú. y fue una bendición, le digo, el vivir allá porque es tan parecida, le digo, le digo, encontré una cultura muy parecida a la mía. Ajá. Obviamente ellos tienen su propio estilo de vida, su propia comida, pero es fácil adaptarse. Pero una diferente, por ejemplo, yo todavía mi sueño es tener contacto con la cultura del continente africano. Wow, sí. Y eso es algo que, ¿no? Mira, me voy a convertir en este momento en maleta, Estelita. Sí. Bueno, dos maletas que lleves, mira. Ya Una nada más y- en el aeropuerto te permiten la mochila. Sí. Yo soy mochila. En España tuve el privilegio, la bendición de ser maestra de español para gente migrante de África, del norte de África, Ajá. Mira, y con mujeres musulmanas. Wow, qué Y de veras experiencia. convivir con ellas, y ellas no estaban en su país, Mm, yo tampoco, pero pues el país donde estaba yo me daba ventajas porque pues es muy parecido al mío, aunque su versión es europea, que es muy bonita, y sin embargo ellas vieron en mí y dicen, ay, es que es tan bonito platicar contigo y convivir. Ellas me traían pruebas de su comida, que es muy diferente también, y me decían, bueno, yo les voy a traer de la mía, y les gustó, por ejemplo, les gustó mucho un día que les hice, que no es fácil encontrar la forma de hacer tortillitas y hacerles taquitos, y sin embargo se las llevé. No, hombre, les encantó. Y también la famoso guacamole o el estilo que comemos, el aguacate, les encantó. Dice, wow, le digo, ¿esto es mexicano? Sí, claro, 100% mexicano. ¿Y pudiste encontrarlo aquí en España? Sí, también les gusta el guacamole y el aguacate. Y ellas fascinadas, aunque no tuviera carne, porque ellas tampoco son mucho de carne, es lo que en común que encontramos. Si te gusta, ellas solamente comen o pescado no. Ellos comen cordero, pero en días especiales. Ellos su comida está a base de leguminosas y también de verduras. Entonces, yo les hice taquitos de queso fresco. Wow. Ellos los lácteos sí les gusta, el queso de cabra lo comen ellos. ¿Y qué les hago? Y dicen, no, qué deliciosa. Me gustaría conocer a tu país. Le digo, pues estás bienvenida. Estás invitada. Y ya se les encantó. O sea, en cada cultura tú puedes encontrar algo que te vincula a ella. Algo que, bueno, le digo, esto también a ellos les gusta. A ellos este sabor también es parecido y les gusta. Entonces, esa el que me ha aportado el tener tanto contacto con otras culturas es eso. Siempre encontrar algo que me vincule a ellas. Ok, gracias, Narda. Estelita, ¿alguna pregunta? Ajá. Entonces, ¿de qué manera tanto la gastronomía, la tecnología, el entretenimiento han influido a la difusión de la cultura china en otros países? Ustedes lo pueden ver a nivel mundial. Yo tuve la bendición de ir a Rumania y hay restaurantes chinos. Fui a Italia de paso y hay restaurantes chinos. En Venecia encontré un restaurante chino y con auténtica comida china. En México pulula la comida china. hay O sea, una calle de llena. puros chinos. Pero de veras, Sí. la tecnología de vanguardia que tienen, o sea, no le piden nada a las que, ya saben, las marcas mundiales famosas, ¿no? No, ellos tienen su propia marca. Ellos no tienen necesidad de los medios de comunicación, de chatear y todo eso. Ellos tienen su propia plataforma. O sea, ellos han obtenido la tecnología de punta y ello también le ha dado apertura a ellos para darse a conocer. Y es tener ese nivel, eso es lo que admiras en ellos. Ellos van a otro país y lo primero que aprenden es la cultura. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo obtener aquello? Y empiezan ellos a meterse fácilmente, sin problemas. Lo que quizá, como a todos los que tenemos contacto con la cultura, quizá el idioma, pero ¿qué creen? Ellos son muy determinados y muy estudiosos y muy capaces de aprender tu idioma.
por necesidad, porque es un medio para ellos. Entonces, imagínense, tecnología. La comida china que nos encanta a todos. ¿A poco no? Es Sí, igual comemos algo la de que China. la que consumimos aquí, es igual a la que allá se produce. No. No. Ajá. Pero ¿qué creen? Ellos han encontrado la forma de que les guste a la gente en otra cultura. La adaptan. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí nos gusta el chilito y lo fritito, ellos pues, crean platillos frititos y con chile. Fabuloso, riquísimos. Ujú. Sí, y allá ellos tienen su propia versión, ¿eh? Pero es China. Y fíjense, ellos consumen chile. Si se dan cuenta, hay pocos países que les gusta El picante. el picante, pero a China les fascina. Entonces, imagínense, eso es lo que tienen, lo que aporta su cultura a la otra cultura, y te digo, un punto de vínculo, Ajá. y lo adaptan. Por ejemplo, en España, que no comen chile, imagínense. Y aún así, hay comida china, y les gusta. Pero a mí lo particular que no me gustó es que no tiene chilito. Y digo, yo tengo que llevar mi chilito para Ajá. ponerle ahí. y que me Saborcito. está- Sí, pero así ellos Ajá. son muy Sí. ingeniosos para Ujú. adaptar lo que ellos quieren que el mundo conozca de su De cultura. ellos Mm. adaptan la cultura a otro país. Sí. Muchos desafíos, muchas oportunidades que empiezan ellos a presentar en el encuentro de una cosmovisión cristiana. Ahora, ¿cuál es esa? Esa como cosmovisión cristiana y cosmovisión tradicional china. Fíjense que eso no es desconocido para ellos. Quizá en las épocas de cuando se cerró China, no quisieron saber nada de la cultura Ujú. occidental, pero cuando se empezaron a abrir, ellos decían, nosotros también tenemos nuestras religiones, nosotros también creemos en dioses. Ujú. Dice, yo le digo, yo también, cuando ellos me preguntaron, ¿en quién crees? ¿Tú crees en Dios? Le digo, sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo es ese Dios que tú crees? Y yo le platiqué, yo conocí ese Dios solamente por medio de un libro antiguo que me habla sobre de quién es Dios y qué es lo que ha hecho y cómo lo puedo yo conocer. Y ellos se interesan, se conocen conocer todo. ¿Nunca te preguntaron qué libro antiguo te referías? Sí, dice quién es. Se llama la palabra de Dios, la Biblia. Ujú. Dice, ¿y tú conoces? Y tú sabes, le digo, yo tengo una en mi idioma. Yo quisiera que tú conocieras en tu idioma. No, dice, está bien. Y entonces ya con eso ellos, era la primera momento en que se acercaban. La segunda vez me dicen, ¿y ustedes no extrañan el tener una reunión que ustedes para practicar su religión? No, porque he encontrado gente que cree también lo mismo que yo. ¿Dónde? Con los extranjeros. Ajá. Obviamente, sí hay gente china que Ujú. cree en un Dios, en el Dios de la Biblia, pero eso está súper prohibido, porque ellos siempre van a defender. Nosotros tenemos nuestra propia religión y creencias, no necesitamos. Pero ¿qué creen? Con el paso del tiempo y los años que vivimos, hay una gran necesidad espiritual. ¿Por Ujú. qué? Porque imagínense un chico que no alcanzó lo que sus papás esperaban de él. Nosotros tuvimos la bendición de compartir de nuestra creencia en Cristo, en Dios, como esperanza de vida, como un Dios que ama. No importa que seas el excelente o no, Él te ama porque Él te creó, Él te hizo como dices. Este chico se llamaba, pues nombre occidental, no puedo decir su nombre real, Ujú. se llamaba Michael, él se llamaba, llámenme Michael. Y él se acercó a nosotros porque veía algo diferente en nosotros. Cuando nos sentábamos a comer en el comedor de los estudiantes, nosotros siempre cerrábamos los ojos y llevábamos nuestra cabeza y le dábamos las gracias de Dios por la oportunidad de estar en esa cultura. Y él un día se acercó a nosotros. Y si ustedes son extranjeros, ¿cuánto tiempo tienen viviendo? No, pues tenemos ya meses, años. ¿Y ustedes qué religión tienen? Le digo, nosotros creemos en Cristo. Tú tienes que tener mucho cuidado de decir, yo soy cristiano o yo profeso la religión cristianismo, porque para ellos significa, es una religión imperialista, es una religión que no es verdadera y que no debes de aceptar. Pero cuando tú dices, yo creo en Cristo, Cristo un día vino a mi vida y me cambió, y me dio el sentido de vivir que yo ahora tengo, me dio una paz que nada me puede dar en este mundo ni nada me la puede quitar. Es el Hijo de Dios
en el cual Dios mostró su amor hacia mí, y su amor hacia mí se muestra en que Él quiere acercarse a nosotros. O sea, así como aquí en México, allá sí hay limitaciones para poder hablar de De tus la fe creencias. cristiana. Ajá. Sí, ahí estaba prohibido, pero tú ves, cuando empiezan a acercarse a ti, empiezan a hablar a preguntarte de lo que crees y por qué crees. Hubo otro chico que se llamó, le decíamos James, y que dice, es que no pueden ustedes creer en algo que no ven. Y le digo, ¿tú crees que existe la luz? ¿Tú crees que existe el viento? Claro que sí, y lo puedes sentir. ¿Y cómo es el viento? ¿Cómo lo ves? No, no lo puedo ver, y lo sientes, ¿verdad? Sí, así es creer en Dios. Ujú. Yo no lo puedo ver, pero hay evidencias que Él existe. ¿Por qué? Porque en un libro me dice que Él creó todo y lo creó tal como hasta ahora está. Las plantitas crecen y tienen su ley para crecimiento, producción y muerte, pero para la siguiente generación volver a hacer unas nuevas plantas. También los animalitos ya están en nosotros mismos. Entonces ellos, si te vas con la explicación científica, es cuando ellos aceptan más que tú le compruebes que realmente existe Dios. Y este chico me alegaba, me discutía, hasta que un día le digo, ¿de dónde originalmente tomaste la creencia de que Dios no existe? Pues de un gran escritor occidental que también él como que no creyó ya en su religión. Y le digo, ¿y cómo se llamó ese señor? Ese es el famoso Carlos Marx. Ok. ¿Y sabes de dónde era? No, sí. ¿Y qué origen tenía? ¿Y cómo era su familia? ¿Y de qué país venía? No, sí, pero él renegó de su cultura, renegó de la sociedad en la que el que él nació. Ajá. Pero él decía, si existía un Dios, tenemos que encontrarlo. No, no puede ser. Le digo, sí, él creía en Dios. No, no puede ser. Le digo, si tú lees tu libro, le digo, yo no sé qué versión tengas tú del libro del Señor este. Yo tengo un libro que yo lo estudié y le dije, no, él nunca negó la existencia de Dios. Él no podía creer que existiera Dios, que el mismo Dios que creía su gente, su sociedad, permitiría que esa sociedad fuera tan opresora y que no viera por la gente más necesitada. Pero él nunca negó que si hubiera un Dios, debería ser un Dios muy diferente al que él había conocido a través de la sociedad donde él creció. Cuando le dije no, no puede ser, se enojó tanto que se levantó, estábamos en mi casa, estábamos platicando, se levantó, se despidió y se fue. Cerró la puerta y por un tiempo no volvió a buscarnos. Pero como era en el mismo grupo de la universidad donde estábamos estudiando, Que ver. Sí, nos tuvimos que ver, pero conocimos a un compañero de él, pero él sí había creído por medio de otras personas cristianas que llegaron ahí acerca de Dios en un momento muy difícil de su familia. Se enfermó su papá y casi muere. Y un día le dijo, bueno, si ustedes creen que ese Dios es real, quiero que pidan por él, por mi papá. Mira. Y su papá sanó. Wow. Dice, yo quiero conocer más de ese Dios. Si ese Dios pudo sanar a mi papá, yo creo que sí existe. Y él abrió su corazón a Cristo. Pero obviamente la manera en que hablaron ustedes fue lo que le impactó su vida. Ajá. Ese chico se acercó a nosotros y empezó a hablar y dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Ustedes creen en Cristo? Le digo, sí. Es que yo también. Pero no se lo digan a nadie. A nadie, porque me pueden rechazar. Qué tremendo. Y entonces empezamos, no te preocupes. Dice, me da miedo porque creo que como que niego a Dios. No, hijo, no quieres lastimar a tus compañeros, pero eso no quiere decir que dejes de creer en Dios. No. Y en ese momento le pedimos a Dios que Él confirmara que Dios existía, que era real y que ha llegado a su vida. Y entonces Él empezó a buscarnos, lo invitábamos a comer. Y en una de esas comidas que convivimos con este chico, un día nos vio este chico que se enojó conmigo. Y le dijimos, hola James, qué milagro, hola. ¿Ya conocieron a Eric? Le dijo, sí, él se acercó a nosotros. Qué bueno. Le digo, ¿quieres sentarte a tomar? No, ya. Iba de paso nada más porque los vi, me acerqué a saludar. Muy bien. Pero empezó a observarnos en los días siguientes. Y observaba que Eric se acercaba a nosotros. Y un día nos confrontó.
Oigan, ustedes ya no me quieren, ¿verdad? Nos dijo James un día confrontándonos. Claro que te queremos, James. Eres un chico muy lindo y nos gusta convivir contigo. Y entonces, ¿por qué a él le saludan y lo abrazan y a mí no? Ajá. Y eso quiere decir que ya no me quieren. No, sí te queremos, pero permítenos amarte, recibirte con amor porque te amamos. Podemos expresar el amor. Cuando le dijimos eso, se le llenaron sus ojos de lluvia. Es la primera Guau. vez que nosotros vimos a una persona china llorar. Porque él Wow. extrañaba, dice, yo extraño que me quieran. Sí, Le digo, no, hijo, nosotros te seguimos amando. Y yo lo abracé y mi esposo lo abrazó. No, te hombre, a decía. partir de eso, dice, creo que el amor sí existe, dice. Qué Sí, impactante. puentes que se hicieron en ese momento Sí, para poder ayudar, establecer un diálogo, una comunicación, una amistad y que Chivis, Sí, mira, la 17, por sí, favor. pero antes de la pregunta, voy a comprometer a nuestra productora. Martita, podemos volver a invitar a Narda porque yo creo que se van a quedar muchas cosas en el Sí. tintero. Es tan vasta, tan grande su experiencia, sus vivencias, que en verdad nos falta mucho por preguntarte. Y de manera espontánea que van saliendo las preguntas. Bueno, si da tiempo, te pregunto, hasta la anoté porque necesito hacerla ujú, así bien, bien estructurada. Dice, conforme a lo que estamos hablando, creo que la pregunta está muy, muy ad hoc. Dice, ¿por qué es importante comprender y respetar la cultura de otra nación antes de compartir nuestras propias creencias, valores o perspectivas? precisamente. Tú tienes que, primero, en primer lugar, cuando estás en contacto con una cultura diferente a la tuya, conocerla. Ujú. Y conocerla es, como decían, es una palabra que yo aprendí hace poco y que es muy, muy sentido, conocer su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en que ellos hacen las cosas, las interpretan, lo que van experimentando y eso ayuda a establecer sus valores y principios. Si la cosmovisión de cada cultura es muy diferente, ¿tenemos puntos en común? Sí, las tenemos, pero también hay mucha diversidad. Y con la cultura china, te digo, yo encontré varias cosas muy importantes que vale la pena rescatar. Gente que es muy dedicada, gente que de veras cuando quiere obtener algo, trabaja y planea cómo obtenerlo y se empeña a hacerlo. No, para ellos no hay límite. ¿Por qué? Porque ellos desean obtenerlo. Y yo creo que es una de las cosas que nuestra cultura debe de rescatar. Yo recuerdo a mis abuelos y a mis padres cómo para obtener algo mínimo, la casa donde vivía la familia, cómo trabajaban, cómo se empeñaban en hacerlo. Y ahora, pues ya no sabemos si las futuras familias o generaciones se empeñan en tener un lugar donde vivir, donde tener a su familia resguardada, protegida. O sea, hay tantas cosas que se van perdiendo y sin embargo ellos siguen conservando eso. Sigue siendo para ellos el núcleo básico de la sociedad, la familia. La familia nuevamente. ¿Sí? Entonces Ujú. es algo muy en común. Ahora, la familia es de origen, como diciendo, no es un origen nada más y ya. Es un principio básico para una sociedad. Pero una familia con principios y valores de respeto, de obediencia, de una creencia. Porque yo conocí varias familias con religión budista, con religión taoísta, que hay una realidad. La gente tiene necesidades, no solamente de suplir sus necesidades básicas físicas, sino aún emocionales y aún espirituales. Pues no Así es China, no es China, es mexicana, Así ¿verdad? es. Quiero decirle a la licenciada Narda Miriam Torres Salazar, gracias por estar en el programa. Y bueno, pues ya la comprometimos para estar nuevamente en otro programa. Te abrí tantito el agua porque ya te hicimos hablar Sí. muchísimo para que aproveches en estos momentos a tomar tantita agua porque quiero que nos hagas una última participación, ¿sí? Para nosotros es
un placer, un orgullo tenerte Gracias. y que nos puedas compartir acerca de toda esta cultura china. Y bueno, pues vamos a regresar, querido público, vamos a regresar. ¿Qué le puedes decir a nuestro querido auditorio de esta experiencia? La experiencia más enriquecedora es darte la oportunidad de conocer otra cultura, porque te lo decía y lo vuelvo a repetir. Empiezas a conocer una forma muy diferente de ver la vida y la perspectiva de vida que podemos tener, no solamente nosotros como mexicanos, sino otra gente viviendo en su propio país. Expectativa de vida, ¿qué propósito de vida tienes? Y eso es algo muy fundamental en toda cultura. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer mientras estoy aquí? Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de aportar algo. La cultura china para mí me impactó, pero a la vez ellos fueron impactados por el estilo de vida. Nosotros tuvimos el privilegio de ser invitados a casas de familia china, en donde ellos nos pidieron hacer algo que no era común, sino dar gracias por la comida, dar gracias por la gente que estaba ahí. Ellos conocían muy bien en quién creíamos, y sin embargo eso no le impidió el que aportáramos bendición a su vida. Eso es algo muy importante cuando estás en contacto con una cultura, respetarla, saber la razón por la cual hacen las cosas y por qué las hacen así. Y también trae bendición a su vida, aportando algo genuino y auténtico de tu parte. Apreciarlos, valorarlos, expresarles que tú estás interesado en conocerles, pero también que te conozcan a ti. Y eso es algo que culturalmente es muy positivo. Y tercero, buscar en la cultura que tú estás conociendo algo que te vincule en ello. Hay cosas muy, muy comunes y eso te va a dar apertura para poder introducirte a ellos y también que ellos te aporten a ti algo. Porque como seres humanos estamos hechos para conocernos, para convivir y para también aportar algo bueno. Dar es un principio precioso. Dar más que recibir. Y ellos van a apreciar mucho de tu parte eso. Querido público, gracias. Nos vemos la semana que entra, 5:30 de la tarde, en su programa Goza la Transformación. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Comparta, Gracias. por favor. Hemos llegado al final de Goza la Transformación. Gracias a la licenciada Elsa Anguiano Camarillo, a nuestros invitados y sobre todo a ti por acompañarnos. Recuerda, la transformación empieza desde dentro y se refleja en tus acciones. Nos vemos el próximo miércoles, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.